Proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales. Proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema que me ha tocado ahora el día de hoy exponerles es de Sharing Time. Autor Leonardo Manzano Castillo, año 2022, Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a dar una pequeña introducción. En el mundo entero, con la actual creciente del mundo del Internet y las redes sociales, se ha venido una nueva problemática legal para los usuarios que comparten información sobre la vida personal de niños, jóvenes y adultos. Una de las problemáticas con mayor amplitud es de sharing time. En el transcurso de la cartilla digital vamos a conocer más a profundidad su esquema, sus propiedades y cómo identificar el sharing time en nuestra vida cotidiana. Asimismo, indagaremos con los derechos que protegen a los niños y jóvenes para que no se vulneren los mismos. Esa investigación nos ayudará para captar que no todo se puede compartir en Internet y redes sociales, ya que solo el hecho de hacerlo podemos vulnerar los derechos de imagen y de voz de las personas involucradas. Asimismo, nos ayudará a ver la profundidad, cómo va la evolución del Internet conjunto con las leyes de nuestro país, ya que antes era una acción que no tenía prejuicios legales, pero ahora, en estos tiempos, hay leyes que no podemos romper e ignorar. Definiciones generales. La palabra sharing time viene de la palabra en inglés share, que significa compartir, y parenting, que significa paternidad. En el auge del Internet vinieron con ellos las redes sociales. Estas hay de todo tipo y para todo propósito, pero las más usadas por la población para fines generales son Facebook, Instagram, Twitter. Así bien, hay muchas personas que ocupan estas redes sociales para fines educativos, sociales, culturales y comerciales. La mayoría de los usuarios de estas redes sociales suben fotos, videos e información de su vida privada, pero este no es un problema, ya que para esto fueron creadas las redes sociales. El problema está en subir fotos y videos de sus familiares y no piden autorización para hacerlo. Entonces aquí se crea Sharing Time, ya que los padres y familia, sin permiso de los niños y jóvenes, suben sus fotos, videos de información personal de estos sin su autorización. Los padres de familia muchas veces piensan que por ser padres tienen derecho absoluto de sus hijos, cuando en realidad no es así. Los derechos de los padres terminan cuando comienzan los derechos de los hijos. Y es aquí cuando existe este problema mundial llamado sharing time, que se está convirtiendo en la futura demanda de los hijos a los padres. Días antes de dar a los eh, me puse a pensar en los lineamientos que quería que sigan familiares y amigos respecto a las imágenes del bebé, fotos o no fotos, redes sociales o no redes sociales. ¿Dónde está la línea ética y jurídica de publicar fotos de un menor, hijo, sobrino, nieto, hijado, sin el consentimiento? Así llegué al término de Sharrington que, de acuerdo con el diccionario Collins, es el uso habitual de redes sociales para compartir noticias de imagen de los hijos. Esta última parte es de una revista muy famosa en la cual eh, están todos los derechos digitales de los jóvenes. Entonces, los derechos digitales en Ecuador lo regulan por la Ley Orgánica de Datos Personales, la cual se basa a defender y establecer sanciones a los que las incumplen. Este incluye a toda persona que esté en el Ecuador, por lo tanto también incluye a niños y jóvenes. Ciertamente el Código de la Niñez y Adolescencia entendió que la patria potestad era conjunta e independiente del régimen de sentencia, no solo porque así lo indica el artículo 118, sino porque las disposiciones de salida del país de los niños y niñas dieron cuenta de que ninguno de los dos progenitores estaban en la capacidad de tomar decisiones individuales. Posteriormente, la Constitución hizo lo mismo cuando mencionó que la patria potestad son responsables igualitarias y aún más obligatorias en caso de separación de los hijos. Es claro, entonces que la patria potestad se ejerce conjuntamente por ambos progenitores. Eh,
¿Qué tal? Como en España, los dos deberían decidir sobre el uso de imagen de sus hijos en redes sociales, salvo limitación, suspensión o privación. Si bien no contamos con un reglamento de datos personales similar al europeo, entendemos que los progenitores pueden ejercer este derecho hasta que los adolescentes alcanzan los 15 años de edad, que es cuando adquieren capacidad de uso de su imagen según el artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia. De todo lo expuesto se concluye que la legislación ecuatoriana es amigable y puede incorporar el sistema de control Sharing establecido por la jurisprudencia española. Estas son una de las bases en el cual nosotros nos regimos para que no se vulneren los derechos de los jóvenes en nuestra sociedad. Entonces, en la Constitución, en el artículo 66, se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos por la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo de forma de comunicación. Entonces, aquí nos está diciendo que la Constitución realmente protege todos los datos personales y en estos datos personales obviamente están de los niños y jóvenes. Entonces, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en su artículo 24, en el ejercicio de derechos del Estado, entidades educativas, organizaciones de la sociedad civil, proveedores de servicios de la sociedad de la información y el conocimiento de otros entre relacionados dentro del ámbito de las relaciones están obligados a proveer información y capacitación relacionados con el uso del tratamiento responsable, inadecuado y seguro de datos personales de niños, niñas y adolescentes, tanto en su titularidad como en sus representantes legales. Entonces, no solamente es responsabilidad de los padres, sino también en las escuelas, guiarlos para que sepan que sus derechos a los niños y jóvenes no se pueden vulnerar. En nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 178, que es la violación a la intimidad, la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para las personas que divulguen grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente cuando se trate de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. En nuestro Código Orgánico Integral Penal nos dice en su artículo 178 muy claro que realmente no se puede vulnerar, violentar la intimidad de todas las personas. Eso incluye a niños y jóvenes. Entonces, esa información es de circulación restringida. La información que está protegida expresamente con la cláusula de reserva previamente prevista por la ley, la información producida por la Fiscalía en el marco de la investigación previa y la información acerca de las niñas, niños y adolescentes que violen sus derechos según lo previsto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. En nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 53, derecho de la privacidad y la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación, nos dice que, sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas de conformidad con la ley. Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales de su vida privada. Entonces, aquí nos dice otro código que realmente no podemos violentar los derechos de los niños y de los jóvenes, ¿ya?
Hay problemáticas, causas y efectos en las cuales uno de los mayores problemas no es concientizar la información de menores de edad subida a redes sociales. La mayoría de los casos de sharing time se viene por falta de información de los padres. Si bien los padres tienen derechos sobre sus hijos, estos derechos no permiten que violen la imagen y la voz de ellos. En la actualidad, subir fotos o videos de sus hijos es algo muy normal. Pero si estos archivos son subidos a redes sociales, el Internet, sin consentimiento de los menores, esto crea un gran problema, por lo que muchos de estos se hacen virales, lo cual perjudica directamente al menor y a sus derechos. Claro está que son fotos, videos, mayoría de estos son graciosos, pero a muchos de estos personajes se les puede arruinar la vida con el contenido subido a las redes. Aquí se abre otro problema. El sharing time en el futuro conlleva a los niños y jóvenes a una vida de bullying. Como habíamos hablado, este tipo de contenido gracioso, muchos de ellos se hacen memes y la mayoría de ellos no son olvidados, ya que con las redes sociales estos toman más y más relevancia al rato de interactuar en estas plataformas digitales. Hemos visto muchos casos de que los niños sufren un sharing time y se vuelven virales cuando llegan a la mayoría de edad. Lo recriminan por su información compartida. No solamente les hacen bullying en la escuela, sino que también en colegio, universidad, trabajo, vida personal, etcétera. Esos son unos de los problemas, causas y efectos que contiene el sharing time. Los más vulnerables en estos riesgos son mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores. Así se evidencia cuando las cifras de delitos de violencia digital muestran un crecimiento alarmante en la pandemia. En la pandemia, por el tema de del el estudio por Zoom y por medio de teléfonos, tablets o computadoras, creció bastante este tema del sharing time, del bullying cibernético y de algunos problemas que en la actualidad existen. Entonces, según el experto, lamentablemente son fotografías de la cotidianidad, de situaciones familiares o incluso tomadas de improviso y se suben a las redes sociales, ya que los ciberdelincuentes o acosadores están listos para utilizarlas, por lo que llamo a la ciudadanía. Vamos a compartir las conclusiones. Cada sistema legal de protección concibido de los niños, niñas, a un estatus jurídico diferente y consecuente, concebido de los progenitores distintos tipos de poder. En el derecho romano, los niños eran objetos de protección jurídica. Por esta razón, los padres ejercían un tipo de poder omnímodo, al punto que podían decidir sobre la vida de la prole. El sistema proteccionista tradicional de sobrevino reconoció que los niños gozaban de derechos, pero eran menores que aquellos reconocidos a los adultos. Entonces, el poco entendimiento de la vida inmadurez, característica de los grados tempranos de infancia, colocó a los progenitores a una disposición privilegiada en la que podrían tomar decisiones por el bien de sus hijos, que derivaban en beneficio propio, sin ningún cuestionamiento o límite. Si bien la muerte no era posible, en este sistema sí se permitían los castigos corporales e incluso la privación de libertad. Por su parte, el sistema de proteccionismo renovado o doctrina de la protección integral hoy vigente, he entendido a los niños, niñas como sujetos y por consiguiente como titulares de los mismos derechos que los adultos. Si bien la consideración de los estados de inmadurez o irracionalidad se mantuvo, los progenitores se convirtieron en protectores de los derechos de sus hijos o hijas. Las decisiones que se tomaban debían probarse como las mejores para el alcance de los derechos de la niñez. Las publicaciones de los padres en redes demostraron que la mentalidad impuesta del proteccionismo tradicional
no ha cambiado. Los progenitores aún se piensan superiores eh, respecto a los derechos de sus hijos y deciden de su nombre sin valorar adecuadamente los derechos involucrados o los riesgos en que colocan a la prole, con la intención de beneficiarse en forma personal. La Convención de los Derechos del Niño incorporó al interés superior como un principio a seguir en la toma de decisiones sobre los derechos de la niñez, que incluía necesariamente a los padres, pero no alcanzó a definirlo. El Comité de Derechos del Niño y Jurisprudencia debieron establecer estándares para comprender y valorar el interés superior en casos concretos, según el interés superior fundamental cuando involucraban al niño o niña en la toma de decisiones y respetar su integridad física, psicológica y sexual. Las publicaciones en las redes sociales permiten la identificación precisa del niño o niña, sus gustos, preferentes e incluso su ubicación. Este hecho constituye una afectación a su integridad porque lo vuelve vulnerable a los delitos, no solo informáticos, como puede ser la pornografía infantil, sino a otros como el secuestro. Alguien podría discutir que, en todo caso, los progenitores podrían utilizar filtros de privacidad, pero aún con ellos no hay garantías frente a los terceros receptores. Un pariente puede capturar la foto, publicarla o difundirla sin autorización, y personas que tienen restringido el acceso a esas fotos por filtros de privacidad pueden obtener información a través de las encuestas de contactos en común. Entonces, eh, eso es básicamente Sharington, sus causas, su efecto, eh, todo lo que conlleva compartir publicación, fotos, videos o información privada de los menores. Realmente tendríamos que pensar dos veces antes de hacer eso. Muchas gracias por asistir a esta pequeña charla. Gracias por su tiempo.